Muy buenas tardes con todos. Gracias a Kenia por acompañarnos esta tarde. Rodrigo, bienvenido. Marco, qué gusto poderlo ver. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en este evento. Y muchas gracias, Jorge, por tu apertura en escuchar, ¿no? Las propuestas que hemos desarrollado en Consenso Ecuador. Voy a compartir brevemente, muy brevemente, una presentación para que se pueda entender de mejor manera cuáles son las propuestas que estamos haciendo. Eh, Perdón, no es esta la... Muy bien. Entonces hemos desarrollado, ya vamos en nuestra segunda propuesta de Consenso Ecuador, que básicamente proponemos una serie de pasos o un camino para sacar al país adelante por medio de reformas estructurales que puedan sostener un modelo para potencializar a los diferentes sectores para atraer divisas, inversión y sacar a la economía adelante. Para nosotros, una de las medidas más importantes y una de las reformas más importantes que debe hacer el país para poder salir adelante dentro de las reformas integrales que se deben ejecutar en algún momento es un nuevo sistema de pensiones. Es una reforma al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto ha ayudado a que algunas economías en el mundo puedan salir adelante por la cantidad de dinero que involucran los aportes y el ahorro de los ciudadanos en el mundo. Y miren, antes nuestra ambición, cuando hicimos la propuesta, era llegar a 140 mil millones de dólares, o que el PIB del Ecuador crezca a 140 mil millones de dólares. Hoy lo que debemos alcanzar es recuperar la pérdida en el Producto Interno Bruto. Y ese va a ser un reto y un objetivo del gobierno actual y del gobierno que llegue en las próximas elecciones. ¿Cómo recuperamos todo el valor que se destruyó por la pandemia y el mal manejo de la economía? Entonces, ¿qué es lo que nosotros identificamos? Necesitamos un nuevo sistema de pensiones. Eh, la gente necesita recibir pensiones dignas. El ahorro de los trabajadores tiene que estar en manos de quien está generando ese dinero. Necesitamos un sistema de salud que sea bueno y que sea sostenible. Y en general, la reforma al IES tiene que fomentar el crecimiento también del aparato productivo, generándole un buen retorno al trabajador y evidentemente se deben brindar servicios de calidad. Tiene que mejorar el servicio de salud. Entonces, la reforma al IES debe ser un proceso con objetivos a mediano y un proceso con objetivos a largo plazo, pero se debe definir un norte. Todos tenemos que tener un objetivo para poder hacer los cambios que se requieren y pasar sobre todo las leyes en algún momento que se requieren para poder hacer estos cambios. Entonces, ¿cuáles son los problemas en este momento? Y el problema principal es que se ha hecho política dentro del IES históricamente, no estoy refiriéndome a la coyuntura, pero históricamente se ha utilizado el IES como un pasquín político y se lo ha usado como la caja chica del gobierno. No ha existido un manejo técnico de la institución. Entonces ahorita mucha gente tiene beneficios sin los aportes adecuados o sin aportar, como los hijos de los afiliados. Existe un incumplimiento del 40% del abono al fondo de pensiones que tiene que hacer el gobierno. La nómina y la estructura administrativa es enorme. No pueden existir alrededor, o el IES no debería mantener alrededor de 36,000 empleados. Existió o se dio un cambio en cuanto a las tasas del Fondo de Salud y el Fondo de Ahorros durante la época de Richard Espinosa, que complicó también al Fondo de Pensiones. Y bueno, ya están volviendo eso ya se está normalizando y creo que, bueno,
Eso poco a poco se irá ingresando más plata al fondo de pensiones. Y existe poca capacidad de generación de empleo por medio del IES, existe poca ahora inversión por medio del IES, y las inversiones del BIES podrían estar mejor manejadas. O sea, el BIES no debe invertir en el gobierno, el BIES debería invertir en el sector productivo y debería cuidar mucho sus inversiones. Ahorita ya vamos a ver un problema que se va a suscitar con Ecuagran próximamente, en los próximos días. Entonces, ¿qué soluciones podemos presentar? Y una es evidentemente la despolitización o la autonomía. El IES debe contar con un gobierno corporativo independiente, eso sí, que pueda ser monitoreado por los trabajadores, por el sector de los empleadores, pero tiene que ser autónomo del gobierno, por decirle, la Junta General de Accionistas que debe representar a los trabajadores. Se necesita hacer una reestructura institucional. Realmente, ¿cuántos trabajadores necesita el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Cuántos trabajadores necesita el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Cuántas clínicas preventivas deben existir en el Ecuador? ¿Se puede trabajar con el sector privado? ¿Cuántas clínicas curativas se necesitan en el Ecuador? ¿Cuánta gente tiene que acudir a una clínica preventiva y no ir a pedir un paracetamol, por ejemplo, en el Teodoro Maldonado Caro? Se debe definitivamente redefinir la edad de jubilación y se deben redefinir los beneficios en base a lo que se paga actualmente, a las tasas que se pagan actualmente. Y podemos iniciar por un reemplazo de la jubilación patronal por un fondo individual. Esta podría ser la prueba en este momento para que este dinero pueda ir ya a generar ingresos para el sector productivo, fuera de que esto tiene que ser parte de un proceso. Entonces, miren, nosotros hemos planteado un nuevo esquema de pensiones que es discutible, que es mejorable y que tiene que ir cambiando en el tiempo. Pero el aporte del Estado tiene que ir básicamente a quien más lo necesita, a la gente con menos recursos. Hay gente que no necesita recibir un aporte de $700 en este momento en la jubilación, pero como no está organizado de bien manera, igual lo está recibiendo. Entonces, básicamente, este subsidio tiene que ir a quien más lo necesita, a la gente que tiene menos ingresos, hasta que finalmente pueda ser sostenible por el ahorro de los ecuatorianos. Es decir, algún día, si es que tenemos un excedente por el ahorro petrolero, por el ahorro minero, por las regalías del Estado, esto debería irse a un fondo solidario que a su vez compense a los que más necesitan. Bueno, trabajar en un fondo colectivo, es decir, las pensiones o el aporte de los trabajadores, perdón, de los empleadores, puede ser manejado por el IES, pero también debería ser manejado por instituciones independientes que puedan invertir de mejor manera esos ingresos. Entonces, no estaría mal que el BIES tenga una competencia sana. Y el fondo individual de los trabajadores podría y debería en algún momento ser invertido por administradores privados profesionales, evidentemente bien regulados, ¿no? Para no llegar a tener los problemas que tiene Chile, donde muchas veces se les ha ido de mano la comisión que generan las AFPs, y muchas veces tienen muchos problemas por lo que terminan recibiendo los trabajadores. Pero en fin, estas son propuestas para discutirlas, que se pueden mejorar. Y el tema es, o el objetivo es, cómo mejoramos la situación actual de la seguridad social. ¿Cuál va a ser el plan de trabajo? ¿Cuál va a ser el cronograma de trabajo? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cómo generamos valor por las inversiones de los trabajadores y cómo ahorran de mejor manera los trabajadores? Y miren, el nuevo sistema de pensiones tiene que generar ahorros para el trabajador. Y miren lo que ha pasado en Chile. Miren en 1980 lo que pasaba en Chile y pasaba en el Ecuador, y veamos el ingreso per cápita. Ahora en Chile el ingreso per cápita está en alrededor de $29,000, mientras en el Ecuador está en $12,000. Una buena parte del éxito que ha tenido Chile es que los fondos de pensiones se han invertido en la economía, en mover la empresa chilena, en generar inversiones en Chile, y eso ha sido beneficioso para la economía.
Y podemos también ver el patrimonio del fondo de pensiones. Mientras en el Ecuador tenemos un patrimonio en el fondo de pensiones, el cual se sigue desinvirtiendo, porque el IES ya no tiene plata para pagar las pensiones. En el Ecuador contamos con un patrimonio de alrededor de 6.500 millones de dólares, mientras en Chile tienen alrededor de 200.000 millones de dólares. Entonces, yo quisiera agradecerles nuevamente por acompañarnos. Carlos, bienvenido. Antes de darle la palabra a Carlos Vera, nos gustaría presentar brevemente a nuestros panelistas invitados. Jorge Guate, perdón. Jorge Guate es un emprendedor con sentido social, ejecutor de proyectos eficientes, capacidad de autogestión y cuenta con una amplia trayectoria tanto en el sector público como privado. Dentro de su experiencia en lo público, el actual presidente del Consejo Directivo del IES se ha desempeñado en cargos de gerencia y dirección. Lideró la gerencia general de la Corporación Financiera Nacional, ejerció la presidencia del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas y fue director general del Servicio de Contratación de Obras. Antes de su llegada al IES, fungió como presidente del directorio de Ban Ecuador. Kenia Ramírez es ingeniera comercial y empresarial de la Escuela Politécnica del Litoral ESPOL, con una maestría en seguros y riesgos financieros en la misma ESPOL, una maestría internacional en Business and Trade Management en la Universidad de Barcelona y una maestría en Gobierno y Gestión Pública en la Universidad Pompeu Fabra en España. Cuenta con 10 años de experiencia en el sector público, ocupando cargos de dirección y asesoría en materia de seguridad social, análisis financiero, ingeniería inversa, planificación estratégica, mercadeo y publicidad en importantes instituciones como el IES, la Secretaría de Inteligencia, el Ministerio de Industrias y Productividad y el SRI. Desde abril de 2016 es asesora de la representación de los empleadores en el Consejo Directivo del IES. Marco Proaño Maya es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, doctor en Jurisprudencia y abogado por la PUCE. Entre las principales funciones públicas que ha desempeñado destacamos diputado por la provincia de Imbabura por 4 ocasiones y diputado nacional en 2 ocasiones. Fue vicepresidente del Congreso Nacional del Ecuador y candidato tanto a la vicepresidencia como a la presidencia de la República. Entre sus principales actividades profesionales citamos miembro designado del Grupo de Expertos del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la OMPI, presidente de la Corporación de Estudios sobre los Derechos de la Propiedad Intelectual y fundador de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador. Es autor de varias obras jurídicas y sociológicas, ha sido conferencista principal en varios foros a nivel nacional e internacional. Rodrigo Ibarra es presidente de la Asociación Ecuatoriana de Actuarios, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito y miembro de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. Es actuario certificado del Instituto de Actuarios de Francia, miembro del Comité Mundial de Pensiones, Beneficios y Seguridad Social de la Asociación Internacional de Actuarios. Tiene un título con mención summa cum laude en Matemáticas Puras de la Escuela Politécnica Nacional, un MBA de la Universidad San Francisco de Quito y un diploma en estudios avanzados en estadística actuarial de la Sorbonne University. Su práctica profesional se ha centrado en la valoración actuarial de sistemas de seguridad social y en el diseño e implantación de programas de pensiones, salud y beneficios indirectos. Es el presidente ejecutivo de Actuaria Consultores. Finalmente, presento a nuestro moderador. El periodista y político ecuatoriano Carlos Vera practicó el periodismo de investigación y fue entrevistador durante 30 años. Fue ministro de Información y Turismo en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Más tarde, como parte del movimiento cívico Madera de Guerrero, se postuló como asambleísta nacional por la Alianza del Movimiento en conjunto con el Partido Social Cristiano. A lo largo de su trayectoria como periodista se ha hecho acreedor a un sinnúmero de reconocimientos, distinciones y medallas. Es poseedor de varios récords en la televisión nacional. Ahora se desempeña como asesor política y de productor. Perdí el audio ahí. Ok. ¿Cómo se va a desarrollar este evento? Ok. Buenas tardes a todos. Permítanme preguntarles primero si me están escuchando. Todos. Gracias. Sí, segunda cosa, para mí es nueva esta brujería. Yo estoy aprendiendo esta cuestión absolutamente nueva. Estoy fascinado y a la vez nervioso. Este no es mi terreno, pero he aceptado el reto por la tenacidad de Patricio Alarcón y la Cámara de Comercio de Quito en promover estos consensos en los cuales tienen años, la importancia del tema y la relevancia de los invitados. No conocía a dos, que son Rodrigo Ibarra y Kenia Ramírez, un gusto, y por el reencuentro con un cruzado por la seguridad social como es
Marco Proaño Maya. Doctor, qué gusto saludarlo a los tiempos. Qué gusto verlo tan sano y enhiesto en estos tiempos. Debe ser ya casi octogenario usted. Miren, uno de los problemas aquí es que la propuesta de Patricio Alarcón demuestra que esto es tan amplio y tan complejo que a mí me genera angustia en la hora y media que tengo de tiempo que me han dado para asignarles a ustedes y alternar las intervenciones. Entonces, propongo de entrada que prioricen lo que ustedes crean fundamental. Desde luego, en una hora y media no vamos a resolver ni agotar el tema de la seguridad social, pero sí podemos centrarnos en lo que nos propuso la Cámara de Comercio. Dicen ellos que la seguridad social necesita reformas rápidas. ¿Cuáles? Que su futuro está en riesgo. ¿Por qué? Y plantean dos fases que se podrían abordar. En la primera fase, ellos hablan de reformas inmediatas que impulsen para esta primera fase, luego de las conversaciones para llegar a acuerdos, reformas como estas: autonomía y manejo responsable, diversificación de cartera de inversiones, redefinición de estructura administrativa, administradora de fondos de pensiones, reemplazo de la jubilación patronal. Nada, 9 meses para esa vaina, ok, nada. Y luego, en una segunda fase, el sistema de pensiones debe evolucionar, proponen ellos, como se vio en la reseña anterior, a uno mixto con 3 pilares, donde el fondo de capitalización colectiva coexista con un fondo de capitalización individual y que mantenga una base solidaria que garantice una pensión mínima para los jubilados. Piden poco, ¿no? Para mí, este es el plan posible en un tiempo imposible. 9 meses que le quedan a este gobierno, 9 meses que le quedan a Jorge Waters. Entonces, creo que lo interesante es ver cómo se allana el camino en esa dirección, porque tengo claro que no lo vamos a recorrer todo, pero hay puertas que Jorge Waters, yo confío en la ejecutividad y en la audacia de este señor, puede abrir. Aparte de su talento, este señor es ejecutivo y es audaz. Le sobra lo segundo. Esas son condiciones de liderazgo que se necesitan ahora. En esa segunda fase, propone la Cámara de Comercio la creación de un sistema mixto de aseguramiento obligatorio, cambio de tasas de aporte, creación de fondo solidario, obligación para trabajadores autónomos. Ok. Entonces, según me ha sugerido la Cámara de Comercio, limitando mis atribuciones de impertinentemente interrogarlos a ustedes en vez de entrevistarlos a cada rato, lo cual es un alivio para cada uno, de lo cual no se van a librar en algún momento individualmente, es que cada uno exponga 5 minutos su tema. Yo 1 minuto antes les recordaré 1 minuto, no sé si mi audio va a estar abierto, si está abierto diré 1 minuto, y si no haré una señal así, y les ruego que concluyan. Una vez que en el mismo orden de presentación expongan, Kenia Ramírez, Marco Proaño, Rodrigo Ibarra y Jorge Waters, me permitiré algunas preguntas complementarias en ese mismo orden para clarificar su posición. Si entre ustedes quieren interactuar, mucho mejor. Después está previsto que lleguemos a conclusiones y haya un cierre. ¿Cómo se van a hacer las del público? Rebeca me dirá, o Patricio me dirá, que es la parte, creo, más interesante yo aquí. Entonces, hecho esta introducción y aclaración, empecemos. El camino en hora y media no lo vamos a recorrer. Patricio, de paso, una sugerencia: hacer varios de estos encuentros sobre un mismo tema, darles una programación y una periodicidad fija. Por ejemplo, que sepan que todos los jueves, de 5:30 a 7, los mismos si quieren, yo no puedo ser todos los jueves, de 5:30 a 7, hablemos de esta cuestión, hasta que se cree un hábito, haya una continuidad, un seguimiento, y podamos martillar con las ideas principales. Yo soy un fanático de la comunicación, pero sobre todo de la repetición. Lo que no se repite, no se fija. Uno es ninguno en comunicación. Así que aclarado aquello, muchas gracias por su invitación y su tolerancia. Kenia Ramírez, tienes sus primeros 5 minutos. Muy buenas tardes. Les voy a poner la presentación. Les pido por favor que ustedes me avisen cuando esté compartida la pantalla. ¿Sí tengo autorización para compartir pantalla? Sí. Ok, perfecto. Iniciar presentación. Iniciar presentación. Ok, primero muchas gracias, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, por la invitación y felicitarlo por esta iniciativa. Definitivamente fomenta el diálogo, la participación y el planteamiento de soluciones técnicas para temas sensibles como el IES. El IES es una aseguradora, tiene 5 grandes seguros,
riesgos del trabajo, salud, pensiones, campesino y desempleo. Y 2 sistemas de cuentas individuales, el fondo de cesantía y el fondo de reserva. Pero para hablar del seguro de pensiones, porque es en el sistema en el que me voy a enfocar, les presento aquí un esquema realizado por Alberto Arenas, que presenta muy bien cuáles son las variables internas y externas que afectan a este seguro, porque muchas veces nos enfocamos solo en la parte básica, en la cobertura, en las prestaciones, la suficiencia de estas y en la sostenibilidad financiera. Pero nos olvidamos que existen otras variables, como por ejemplo, el mercado laboral. En nuestro país es bastante informal, tanto así que el IES solamente tiene el 50% de penetración en la PEA, la población económicamente activa. Luego también, por ejemplo, la demografía, el envejecimiento acelerado que se está dando en los últimos años, el aumento en la esperanza de vida y también brechas sociales que hasta ahora no se han resuelto, como la pobreza, desigualdad, dimensión de género, dimensión de la institucionalidad. Entonces, para hablar de reformas tenemos que tener claro la evaluación que vamos a realizar, una evaluación integral o una evaluación básica. El seguro de pensiones del IES está financiado por el 40% de la contribución del Estado, de esta deuda que ustedes hablaban, y luego el aporte patronal y personal que suman el 9.96%. ¿Cuál es la problemática? Las variables exógenas, que yo les dije que muchas veces no las tomamos en consideración, mercado laboral, demografía, brechas sociales, y luego también las variables internas. Actualmente existe una falta de proporcionalidad entre las cotizaciones que se realizan y los beneficios que se reciben. Es decir, lo que tú ahorras y lo que recibes. Y esta falta de proporcionalidad se ha dado por diferentes cuestiones. Una de ellas, por ejemplo, el incremento de la pensión en años anteriores por decisiones políticas. Algo que quiero dejar bien claro. El seguro tiene que tener equilibrio entre sus ingresos y gastos. Si tú subes la pensión, subes los gastos. Entonces, siempre tienes que buscar que los beneficios que tú aumentes estén debidamente financiados para regresar a este equilibrio que es el que te va a dar la sostenibilidad financiera en el tiempo. Por eso, el tema de poner una tasa de aportación equilibrada es súper importante. Aplicar un porcentaje que técnicamente equilibre tus ingresos. A las soluciones, reformas. Existen las reformas estructurales y las paramétricas. Al hablar de reformas estructurales, y aquí el pionero fue Chile en 1981, que cambió su modelo completo, de un modelo de reparto a un modelo de capitalización individual, que ya después de casi 40 años se han dado cuenta que no funcionó en temas de cobertura y suficiencia y han tenido que regresar a los principios fundamentales de los seguros sociales, que es el principio de solidaridad. Y en temas de reformas paramétricas, es solo cuando cambiamos las variables del método de financiamiento actual. Si a mí me preguntas, si tengo que hacer una reforma paramétrica, ¿qué harías tú en el seguro de pensiones del IES? Yo aplicaría el régimen que actualmente tenemos para las trabajadoras del hogar no remunerado. Las reglas son, edad para jubilarte 65 años, 20 años de imposiciones y para el cálculo de la pensión cogemos todos los años de aporte desde el año 2003 para eliminar el tema de la dolarización. Si no nos ponemos de acuerdo, nos toca analizar todos los coeficientes de sustitución, imposiciones, edad, aportes. Entonces, yo recomiendo un gran diálogo social donde participen todos los actores del tripartismo, gobierno, asegurados, trabajadores jubilados, los empleadores, academia y organismos internacionales, que nos lleven a una reforma integral, donde discutamos este modelo multipilar sugerido parcialmente por Patricio. Un pilar solidario, un piso social base que puede ser incluso financiado por la actual contribución del gobierno. Un pilar autofinanciable, un esquema de aseguramiento, puede ser el actual, pero que las cotizaciones estén equilibradas a los beneficios que se reciben. Y un pilar complementario para las personas que tenemos mayores ingresos y queremos tener una mejor pensión en el futuro. ¿Un minuto? Esa es mi propuesta. Muchas gracias. Fenomenal. Tenía un cronómetro a la mano, Kenia. Ok. Eso completa y enriquece el panorama, pero sobre todo abre puertas. Hay vías de solución concretas. Doctor Marco Proaño Maya, tiene usted sus siguientes 5 minutos. Está silenciado, dígale que está silenciado. Stop share. Ahí está. Está silenciado. ¿Sí? Ahora sí. Disculpe. Adelante, doctor. La seguridad social es una política pública. Y siendo una política pública, no solamente le interesa al Estado,
le interesa a la sociedad y, en definitiva, a los ciudadanos. Si el gobierno, como representante político del Estado, y la sociedad en general no afianzan institucionalmente al IES, se rompe el país. ¿Y por qué? Porque la seguridad social protege al ser humano de las contingencias, de los riesgos propios de nuestra condición, que no van a ser resueltos por la caridad pública ni por otras formas de asistencialismo. Tienen que ser resueltas por acciones públicas institucionales, protegidas por leyes y por la eficiencia de las instituciones. Yo he escuchado atentamente al señor presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Y nosotros tenemos como sistema el sistema de reparto intergeneracional, en donde no hay titular, no hay patrimonio, no es un fondo de ahorro, es un fondo de financiamiento. Y entonces, con los aportes de los trabajadores activos, se financia las prestaciones de los trabajadores pasivos. El sistema de reparto intergeneracional tiene como sustento el crecimiento progresivo de afiliados que aporten al sistema. En el 2001, cuando se aprueba la Ley de Seguridad Social, había 11 trabajadores activos por un pasivo. En el 2018 había 7.2 trabajadores activos por un pasivo. Y en las perspectivas, en el año 2020 tendremos 4.5 activos por un pasivo. Si ahora se denuncia que hay más de 500,000 trabajadores que ya no aportan al sistema, es un golpe silencioso, es un golpe grave al sistema de reparto intergeneracional. El sistema de reparto intergeneracional tiene como alternativa lo que se llama el sistema de capitalización individual. Este sistema es criticado por las discrecionalidades de imponer comisiones onerosas con promedios que alcanzan porcentajes mayores a la base de cotización de los afiliados. Y aquí se ha hablado muy bien de problemas que actualmente tiene que afrontar cualquier sistema que administran la seguridad social. Han hablado del envejecimiento de la población. Miren ustedes, el ritmo de jubilados es mayor al de afiliados. En los últimos 3 años aumentó una tasa anual de 6% anual de jubilados frente al 2% de afiliados activos. Y entonces el afiliado, cuando fue trabajador activo, que aportó al sistema, tiene derecho a una pensión de jubilación. Y para terminar, yo creo que los jubilados en el país no necesitan ni reclaman compasión de nadie. Solo quieren respeto. Solo quieren solidaridad. Yo no comparto el pensamiento de quienes piensan en el jubilado con la visión del desvalido. No. No. Tienen derecho a la libertad,
a la salud, al pan y a la compañía. Gracias, doctor. Me recuerda los mejores tiempos de oratoria de Jaime Roldós. Qué formidable, de verdad. Y de mi profesor de eso en el colegio americano, Marco Antonio Rodríguez. Pero lo más importante es recordarles que propuso en este instante Marco Proaño Maya un concepto global. Si no se afianza al IES, se rompe el país. Y no es una exageración. Proseguimos con el doctor Rodrigo Ibarra, que es un experto en temas actuariales, cuyos antecedentes presentó ya Rebeca al comenzar este panel. Tiene sus 5 minutos usted, Rodrigo, adelante. Gracias por la invitación. Empezaré diciendo que el sistema de pensión está demostrado que es un sistema insostenible por la estructura demográfica y cómo fue estructurado, es decir, el número de pensionistas actualmente que tiene y el número de afiliados que no viene creciendo, debido a que ha existido una disminución en la tasa de natalidad, un incremento en la expectativa de vida, y cada vez hay personas con más edad dentro de la población. Es importante mencionar que las decisiones que debía haber tomado el IES desde el año 2001 no se han dado. Y todos los directores de la Seguridad Social son responsables de lo que estamos viviendo actualmente. Ellos debían haber tomado decisiones cuando era el momento oportuno, tal como lo establecía la ley. La ley decía que el artículo 185 tiene que revisarse la edad. Me complace escucharle a Kenia, asesora directa del señor Watted, de que efectivamente están pensando en incrementar la edad de jubilación. Le he escuchado yo, en cambio, al señor Watted, que ha dicho que no va a subir la edad de jubilación ni va a subir los aportes. Entonces, la única manera de llegar a una solución de la seguridad social es teniendo un consenso, teniendo cifras incontrastables de las cuales uno pueda partir para evitar que la gente interprete a su manera cuál es la verdadera crisis del fondo de pensiones. Y me voy a referir a dos cifras. El informe actuarial de la dirección del IES establece que el déficit actuarial es apenas menos del 5% del PIB. O sea, sería el país de Latinoamérica con menos porcentaje de déficit actuarial. Y sin embargo de eso, el propio informe dice que la afectación del no pago del 40% desde el año 2015 al 2018 les representó cerca de 9.000 millones de dólares. Por lo tanto, si los 4.500 es negativo y 9.000 es la afectación, si no hubiera existido eso, deberíamos haber tenido un superávit de 4.500. Y en vez de estar hablando de un incremento de edad, deberíamos estar hablando de una disminución de edad o de incremento de beneficios. Por lo tanto, esas cifras tienen que ser revisadas, más aún con el efecto de la pandemia. He escuchado también a Kenia que dice que el IES tiene 5 aseguradoras, pero no ha actuado como seguro, porque si hubiera actuado como seguro, cuando le quitaron el 40%, el director del IES tenía que haberse parado ante el gobierno y decirle, si usted me está quitando el 40%, al día siguiente tengo que incrementar en 5% la tasa de aportación, 3% para el empleador y 2% para el afiliado. Y eso no hicieron. Cuando le pasaron la resolución 501 de quitarle 4% a pensiones para pasar a salud, tampoco lo hicieron en base a un estudio que no estuvo bien hecho. De tal manera que aquí son responsables todos los que han manejado la seguridad social. Otro tema que es necesario ya ir viendo el futuro, ¿qué se nos viene? Yo soy partidario de que no se pueden poner todos los huevos en la misma canasta. Esto quiere decir que un ecuatoriano no puede solamente depender del IES para su jubilación. Tiene que tener, por lo tanto, la posibilidad de diversificar. Y de ahí que la posibilidad de tener un sistema multipilar con una pensión complementaria, dada, por ejemplo, por los fondos de reserva que podrían ser restituidos. Si el gobierno anterior quitó los fondos de reserva, este gobierno puede tomar una decisión. Tal como se deshacen las cosas, se pueden rehacer. Entonces, convocar a la Asamblea para pedir que efectivamente se restituya el fondo de reserva, que es el 833. Del 833, una parte, 4.33, va para el Fondo Solidario, que es un sistema que está con alto déficit actuarial y necesita financiamiento, y el 4% restante va a una cuenta individual. Pero además tiene que garantizarse a las personas que no tienen ingreso suficiente, que no pueden eliminar el sistema de solidaridad. Los actuales pensionistas son cerca de 530.000 personas. En valor presente, eso representa más de 40.000 millones de dólares. 40% del PIB. El que el IES no tenga financiamiento para la 13ª y la 14ª pensiones, que son 500 millones de dólares al año,
Si suponemos que la tasa de incremento de eso es igual a la tasa de descuento, 500 por 40 años, que es el horizonte de valoración, estamos hablando de 20.000 millones de dólares. Y le escuchaba al señor Guate decir que no se piensa financiar el 13º y 14º. Entonces, las cifras que tenemos que manejar tienen que ser consensuadas y tienen que ser incontrastables. De ahí el apoyo de la OIT, de ahí el apoyo de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, que me honro en formar parte, y como académico he venido trabajando esto 30 años, y justamente es necesario que estos encuentros se den para pasar a un nuevo sistema de seguridad social. Muchas gracias, Rodrigo. Me atrevería a decir, sin escuchar todavía a Jorge Guate, que hay un primer acuerdo ya, pasar en efecto a un nuevo sistema de seguridad social. El problema es cuál, y el problema es cómo, el problema es a qué plazo, a qué costo, a qué precio, si cabe. Qué bien. Estamos de acuerdo en la necesidad de que esto no puede seguir. Empezó diciendo Rodrigo Barra que es un sistema insostenible. Luego le haré una pregunta sobre ese tema. Pero empezó diciendo, mejor que eso, Jorge Guate, que desde el 2001 no se han dado todas las decisiones ni las medidas que se han anunciado. Y usted tiene la oportunidad de no ser uno más. Tiene apenas 2 meses y le quedan apenas 9. Ese es el problema, pero a la vez esa es la oportunidad. Así que sentado ese antecedente, adelante con sus 5 minutos, Jorge Guate. Bueno, gracias Carlos, un abrazo para ti y otro también para Patricio, quien nos ha ayudado bastante. Quiero comunicarles de que gracias a la Cámara de Comercio vamos a tener el apoyo asistencial de la Pricewaterhouse, que nos va a permitir hacer un análisis completo de quienes manejan los hospitales a nivel de toda nuestra estructura hospitalaria, y no solamente eso, sino nos va a dar el acompañamiento para colocar gente realmente que tenga el perfil adecuado para administrar hospitales, que es donde básicamente se nos ha ido la plata y donde la corrupción, que me ha tocado combatir desde el primer día que llegué al Seguro Social, se erradique a ese nivel. También escuchaba a Patricio decir varias cosas. Él ha dicho palabras importantes, consensos, que es lo primero donde necesitamos llegar, en un diálogo que ya no puede esperar más, que ya tiene que haber un momento en el cual se tenga que acabar y tomar las decisiones que sean adecuadas. Segundo, despolitización. Y aquí yo no lo hablo como presidente del Consejo Directivo, sino como un afiliado más. Si se mantiene politizada al Seguro Social y la administración no es una administración independiente, ajena de quienes conformamos el Consejo Directivo, el seguro no va a cambiar, la gestión no va a cambiar. Tenemos problemas estructurales, problemas de gestión, problemas de gobernanza el día de hoy, intervenciones políticas incluso de la Asamblea en función de los tipos de leyes y las exigencias que se le ha dado a la seguridad social, que nos está llevando a un camino en el cual en pocos años vamos a sufrir y sufrir duramente. A la fecha ya tenemos más de 310,000 desafiliados, un incremento de pensionistas que va de los 523,000 a 533,000 a julio. Hay una posibilidad de llegar a 500,000 desafiliados más, eso quiere decir 732 millones de dólares menos para la seguridad social. Se representan, este incremento además de pensionistas va a representar una erogación de 260 millones de dólares más. El promedio de edad de jubilación se disminuyó de 64 a 61 años. Y la relación de afiliados activos versus jubilados en el 2018 fue de 8-1. Al 2020 la cifra no es de 4.9, sino 5,8-1, y al final es del 2053, de acuerdo al último estudio, va a ser de 2-1. Una deuda estatal que llega a más de 7.139 millones de dólares, y decisiones duras que hay que tomar. Ahí hago una corrección a Rodrigo. Yo en ningún lado he dicho que no vamos a financiar los décimos, más bien que para financiar los décimos terceros y décimos cuartos, que es una decisión que la vamos a tomar en consejo la próxima semana, hemos iniciado un proceso primero de optimización interna. Y en función de esa optimización interna, ahí sí ver en qué momento comenzamos a cobrar el monto para financiar los décimos terceros y décimos cuartos
a los jubilados y no a los pensionistas como se hacía antiguamente. Quitar la mano política del seguro. Aumentar la edad de jubilación. En ningún lado yo he dicho que vamos a quitar la edad, no vamos a aumentar. Hay que aumentar la edad de jubilación. La ley lo establece de esa manera. La ley también establece una decisión que también vamos a tomar en el Consejo, de que el cálculo para pensiones no se haga solo sobre los 5 últimos años, mejores años de aportaciones, sino es que vaya creciendo por un año en el tiempo hasta llegar a los 10 años o 20 años para hacer el cálculo sobre la pensión. Y finalmente, demandar la optimización en dónde se invierten los recursos del BIES, que obviamente no puede estar todo concentrado en el Ejecutivo para financiar el Estado o al Ministerio de Finanzas, sino es que tiene que entrar a mover el aparato productivo. Yo coincido con Patricio en esa apreciación. Hay que inyectar recursos al sector productivo, que es lo que en este momento de pandemia es lo que se requiere y se necesita para reactivar y recuperar a todas esas desafiliaciones que tenemos. Ok, gracias Jorge. De lo que tengo visto sobre la mecánica que ustedes me impusieron, no me dejaron hacer la mía, está previsto que tú sigues callado, Patricio, ¿verdad? Estás de oyente nomás. Ok, entonces no, ya, así que estás muteado, ya dijiste suficiente y eso fue la introducción. Y tras oír sus sorprendentes y escalofriantes intervenciones, junto con algunas discrepancias y diferencias, yo creo que lo mejor es darles 2 minutos para que completen lo que les haya faltado y refuten o comenten cualquier otro aspecto dichos por los panelistas. Y ahí saldrá lo mejor. Después de eso, si me permiten, un par de preguntas a cada uno y Rebeca me explica cómo incorporamos las preguntas del público. Créanme que es extraordinario el contenido de esto, webinar se llama esta cosa. ¿Así se llama? ¿De esta cosa? Sí, ¿Ya? es un webinar. Perdón, Carlos, que lo interrumpa. Sí. Sí, le pedimos a la audiencia que nos haga llegar sus preguntas justamente en el Facebook Live y de ahí las bajaremos y se las pasaremos a usted al chat o veremos el modo de hacérselas llegar. Pero sí, no nos han llegado hasta ahora preguntas, pero normalmente así es como funciona. Ya, Sí. Rebeca, ¿cuál es el Facebook Live? Estamos conectados ahorita a una plataforma de Facebook, a un link, y ahí está viendo la audiencia. Ellos ya saben porque todos nuestros eventos se han desarrollado así. Pero nosotros le vamos a compartir a usted lo que nos hagan llegar en preguntas. ¿Y cómo se llama el Facebook Live? O sea, cuando yo transmito el programa, Facebook Live mío es @noticiero1. ¿Este cuál es? Kenia se ríe, ¿no? Es que Kenia es millennial. Yo soy de la Cámara de Comercio. Es en la fanpage de la Cámara de Comercio de Quito. Se está transmitiendo a través de esa fanpage. Sí. Ok. Tienen que entrar ahí. Carlos debería seguir con el formato que él imponga, opino yo. Sí, de acuerdo. Yo creo que lo está manejando muy bien. Te estás desquitando, Patricio. Tú mandas aquí por ahora, ¿ok? Ya, 2 minutos entonces para sus comentarios o réplicas a lo que han escuchado en el mismo orden. Kenia Ramírez. Ok, a mí me gustaría nuevamente aclararles el tema de que no todo es responsabilidad del IES como tal. Yo les decía que en el tema, por ejemplo, del seguro de pensiones, tú tienes variables exógenas que no dependen del instituto. Por ejemplo, lo que ustedes mencionaban, el tema del mercado laboral, la informalidad que existe e incluso el tema de salidas. Nosotros, por ejemplo, como país, y no solo Ecuador, toda América Latina, somos súper inestables. No es que tú tienes un trabajador ingresa a trabajar y se queda trabajando allí 30 años. No, nuestro mercado, nuestra estructura poblacional, lamentablemente, vive en la informalidad y de paso tiene inestabilidad. Tenemos entradas y salidas. Entonces, estas correcciones que se tienen que ir dando en el tiempo perjudican directamente al modelo de financiamiento, a la fórmula que tú utilices para calcular la pensión. Y por eso yo les decía que incluso el tema de demografía, que es importante, lo que decía, cómo está avanzando el tema del envejecimiento y luego cómo ha avanzado también el tema de la esperanza de vida y ha bajado la tasa de natalidad. Incluso ahora el tema de automatización del empleo, cómo nos va a afectar. Y son variables que no son exógenas, afectan al seguro de pensiones, pero no dependen del IES. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en hacer una evaluación integral y no olvidarnos, si tenemos este tipo de variaciones, siempre equilibrar ingresos y gastos. La única forma de tener sostenibilidad financiera en el futuro es llegar a este equilibrio.
Luego, cuando estudiamos el seguro, es importante hablarles del tema de la suficiencia. Yo quería hablar y decirles algo muy bueno que tiene el seguro de pensiones, porque no todo es crítica. El Ecuador tiene una de las mejores pensiones de América Latina. En el último estudio actuarial, ustedes cuando revisen la tasa de reemplazo, y quiero explicarles brevemente qué es la tasa de reemplazo, tú cuando estás activo y recibes un salario, $100, por ejemplo, y luego te jubilas y recibes $80, entonces esta es la tasa de reemplazo, el 80% de tu salario. En el caso de nosotros, nuestro seguro tiene una tasa de reemplazo del 89%. Es decir, que si tú como trabajador activo ganabas $100, ahora como jubilado recibes $89. Kenia, lleguemos hasta ahí nomás, ¿ok? Mantengámonos en los 2 minutos para mantener la agilidad y la puntualidad de esta cuestión. Gracias. Una sola acotación, sí. Las variables exógenas sin duda no son controlables, pero con la situación en que ha estado el IES se vuelven peor, tienen una incidencia mucho mayor. Sus 2 siguientes minutos, doctor Marco Proaño Maya. ¿Allí? ¿Ahí sí? ¿No lo escucho? No, todavía está en silencio. Creo que, como dicen ustedes, los contemporáneos, ¿muteó el micrófono? ¿Eso fue lo que pasó? Exacto, sí. El doctor tiene que prender el micrófono. ¿Cómo se prende el micrófono? Aquí se ve, está en rojo. Tiene que activar en su... Lado izquierdo de parte de abajo. El microfonito que está abajo. Tiene que hacer clic ahí, exacto. Bien. Antes. No, todavía no. No. Wait. Ahí. Ahí está. Muy bien. Ahí sí. Ya somos 2. Qué bien. Dele. Desde el año 2001, cuando se aprueba la Ley de Seguridad Social, hubo un intenso debate para diferenciar entre seguro social y seguridad social. El seguro social surge de una relación laboral en el que el empleador y el trabajador tienen derechos y obligaciones. El seguro social es tripartito. Aporta el empleador, aporta el trabajador y aporta el Estado. Mientras que la seguridad social globalmente aporta el Estado con el requisito de pertenecer a la sociedad. Por mandato constitucional y por mandato legal, tenemos nosotros un sistema de reparto intergeneracional. Si es que nosotros habríamos perseverado en mantener el sistema de reparto que consagró la ley del 2001 y que después fue declarado inconstitucional, 8 artículos y 2 enmiendas, volvimos al sistema de reparto. En consecuencia, nosotros tenemos que saber que si bien hay 500,000 jubilados, hay 2 millones de personas que son adultas mayores que no accedieron al sistema. Y conforme el INEG, 550,000 viven en la pobreza, 60,000 viven en la miseria. Entonces, si la Constitución dice que el seguro social, la seguridad social, es pública y universal, debe proteger a todas las personas desde la cuna hasta la tumba. Bien, lleguemos hasta ahí. Gracias, doctor, por circunscribirse a los 2 minutos, recordando sus mejores épocas de intervención parlamentaria. Me ha hecho dar nostalgia verlo a los tiempos, la verdad, y disculpen ustedes la dirección. Doctor Rodrigo Ibarra, continuamos con usted y sus 2 minutos. Gracias. Todo sistema de pensiones en seguridad social se mide bajo 3 principios fundamentales. El uno es la sostenibilidad de la que hemos hablado, que yo insisto de que el sistema no va a cumplir sus obligaciones en el tiempo porque está con tasas muy bajas y con requisitos muy blandos para poder acogerse a la jubilación. El otro es la suficiencia, que yo efectivamente comparto lo que dice Kenia, pero no sé si eso es bueno o es malo. Es como que a un banco se le diga el banco es excelente porque cobra por un préstamo solamente el 2%.
cosa es que dando beneficios tan generosos, el fondo está descapitalizándose. Y por lo tanto, eso de que esté como el mejor país en suficiencia, eso no creo que sea un buen elemento de comparación, porque en promedio en América Latina se paga solamente el 40%, y por eso es que nosotros tenemos el otro 40% que es financiado por el Estado. Pero ese financiamiento del Estado tiene que hacer algún momento en que tiene que parar, porque no puede ocurrir que en el presupuesto de este año se tengan asignados alrededor de 1.600 millones, el próximo año 1.800, dentro de 3 años 4.000 millones. Ningún gobierno va a poder asignar el 5, 10 o 15% del PIB para financiamiento de las pensiones. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos comido las reservas. Hemos eliminado la posibilidad del bono demográfico que teníamos, en las que debimos haber constituido estas provisiones, y no entendieron ni los políticos ni los administradores del IES que tenían que tener reservas que iban creciendo por efecto de soportar el envejecimiento de la población. Y ahora tenemos apenas 7.000 millones de dólares, como dijo Patricio, comparado con el sistema de Chile, que yo no soy un defensor del sistema chileno, sino que es una mezcla. Yo soy partidario de un sistema mixto, en el que se tenga el sistema de reparto y luego el sistema de cuenta individual, y progresivamente se vaya dando más peso a la cuenta individual, pero no se puede parar, porque los jubilados se quedarían sin pensiones. Además, la Constitución establece claramente que el IES es el único ente que en este momento tiene la posibilidad de administrar las pensiones. Por lo tanto, habría que reformar la Constitución. Y la Constitución pasa lo mismo que con muchos otros elementos que hemos visto, que es demasiado generoso. O sea, es el paternalismo del Estado de Derechos. Por lo tanto, hay que cambiar eso. Muy amable. Lleguemos a ahí con sus 2 minutos. Le corresponden los suyos, Jorge Water. Hay 2 temas más que son indispensables que el Seguro Social resuelva. Financiamiento a los hijos menores de 18 años, que le cuesta al Fondo de Salud aproximadamente 250 millones de dólares al año y que no se paga. Fue una decisión política, tan política que de haber confundido el exceso de liquidez con sostenibilidad, y por ende haberle retirado el aporte del 40%, que hoy obviamente se debe, y este gobierno tomó la decisión de que se vuelva a pagar. Y el siguiente son las enfermedades catastróficas, por lo que se paga el 5.34% o 40% para salud. El seguro está obligado a cubrir enfermedades catastróficas que hoy son subsidiadas por el Estado. Y esto tiene que pasar a un fondo independiente, tripartito, el cual el mismo esté totalmente financiado para poder resolver estos temas. Solamente en este trabajo, y aquí hago una corrección, Kenia es asesora directa del sector de los empleadores. A mi llegada al IES, por el talento que ella tiene y todo su expertise, tomamos la decisión, yo he tomado la decisión en particular, que me asesore a mí también como presidente del Consejo, justamente por el conocimiento y la trayectoria que tiene. Y nosotros siempre hacemos que toda decisión del Consejo pase por manos de Kenia para hacer un análisis mucho más profundo y que se tomen decisiones adecuadas. Insisto, la politización del Seguro Social y las decisiones que se toman en función a la discusión política o a la movilización social no permite que el seguro siga tomando decisiones que realmente puedan estructurar nuevamente un camino de sostenibilidad que, de acuerdo al último estudio actuarial, no le da vida a más de 10 años. Previo a la pandemia, hay que ver el nuevo cálculo con la pandemia, qué es lo que va a suceder, y obviamente mantener ese sistema de solidaridad, pero independientemente de aquello, eso aplicarlo al Seguro Social Campesino, que paga $2 por tener el mismo seguro que pagamos los que estamos con relación a dependencia. Pero, y finalmente, Carlos, solamente para cerrar la idea, hacer un análisis de cuál es el verdadero monto que hay que aportar al Seguro Social para darle sostenibilidad en el tiempo y regresar a los 40 o 50 años que son necesarios. Formidable, gracias. O sea, tengo más aportes al debate, tengo más completo el diagnóstico, pero tengo mucho menos salidas claras, por lo menos yo. Y desde mi no conocimiento profundo como el de ustedes de esto, creo que puedo aportar mucho a los usuarios que ahora quieren hacer preguntas.
gracias a Renato Landín, que mandó una de ellas, está en parrilla, diríamos. Pero permítanme primero inquietudes directas a cada uno de los invitados según que han expuesto y que me suscitaron sus intervenciones. Vuelvo a decir que hay una coincidencia en cuanto a que hay que cambiar, todavía no cuán a fondo, en cuánto tiempo, ni de qué manera. Sí, estamos de acuerdo en que como está no se puede mantener, y si no entendí mal, Jorge Guate dice que esto dura 10 años y sigue como está, y en 10 años, bulundum, si viene abajo. Ok, primera cosa. Segunda, en que no hay cifras completas o confiables o consolidadas como para tener un diagnóstico o cierto, en eso apuntó sobre todo Rodrigo Ibarra, y poder, con la receta que yo quiero que se aplique, acertar. Entonces, esa es una segunda fase que hay que completar. Habló Patricio Alarcón de lo de Price Waterhouse, que va a ayudar al IES, etc. Ahora, dijo usted, Kenia, y en esto quisiera que juguemos mucho ping-pong aquí, si es posible, cojo el formato de mi programa, que los beneficios deben estar financiados y que para eso debe una tasa de aportación equilibrada, ¿verdad? ¿Cuál sería en este momento aproximadamente una tasa de aportación equilibrada acorde a los beneficios? De acuerdo al último estudio actuarial, con corte al 2018, la tasa es del 13.67. Cuando yo les mostré mi presentación, actualmente está en el 9.96, así que sería ajustar esa diferencia. Como son muchos puntos, allí es cuando yo les decía que vamos a un análisis de las variables paramétricas para ver si mejor ajustamos los coeficientes, la edad de jubilación, la fórmula de cálculo, es decir, el número de años que utilizamos para calcularla, y de esa forma no aumentamos la prima tan alta, porque esta prima es bajo las mismas condiciones actuales. Está claro. Repítame otra vez la cifra. ¿De 9.5 a 13.97 me dijo o algo así? 67. De 9.5 a 13.67. 9.96 a 13.67. La diferencia, si seguimos con las mismas condiciones. Por eso es que lo importante es ver si jugamos con las variables, edad de jubilación, número de imposiciones, el número de años que se utiliza en la fórmula de cálculo. Ahí viene mi segunda pregunta. Si se juega con todas esas variables adecuadamente, ¿cuánto menos habría que subir la tasa de aportación? Porque aquí más o menos es pasar a un 4% más. ¿Cuánto menos? Cada uno de estos escenarios que te digo es una corrida nueva en el estudio actuarial. Sí. Entonces tú tienes que medir la sensibilidad de las variables. Yo creo, a ver, que si realmente ajustamos todas juntas, si ajustamos la edad, si ajustamos los coeficientes y si ajustamos los números de años, con el 11% salimos. Pero lo estoy diciendo especulativamente, porque estos son cálculos actuariales, estas son estadísticas. Tranquila. Por si acaso. Tranquila, lo tengo claro. No, que me vayan a malinterpretar. No es una decisión suya, ni política, ni nada, tranquila. El que está asustado es el barbón de lentes acá abajo en la pantalla. Ok, le han salido más canas en esta hora que las que le ha salido antes. Rodrigo Ibarra. Híjole, tengo tantas notas de lo que ustedes han dicho, que es tan formidable. Ya, lo primero que dijo es que esto no es sostenible. ¿A qué plazo no es sostenible como usted ve el IES en estas circunstancias? ¿Y qué significa que no es sostenible concretamente para un experto como usted? El fondo de pensiones ya no solo, voy a poner, si me escuchan, el fondo de pensiones no solamente que tiene problemas de sostenibilidad, sino tiene problemas de liquidez. De acuerdo a la información del IES, este año tiene que pagarse por pensiones y por gastos funerales, etcétera, 4.500 millones de dólares. Y por aportes recibe solamente 2.700 millones. Quiere decir que 1.800 millones de dólares no están financiados. Y por lo tanto, se han empezado a consumir sus reservas. Las reservas del fondo de pensiones no llegan a 7.000 millones, es decir, menos de 2 años de pensiones. Pero lo grave está que esos 7.000 millones, más del 95% que está administrado por el IES, está en préstamos a los afiliados o a los jubilados y también en bonos del Estado. Por lo tanto, el margen de maniobra es mínimo. No le queda más que 500 millones de dólares, es decir, 2 meses de pensiones. Por eso es que la situación es dramática. Yo no entiendo cómo. El margen de maniobra mínimo, si usted lo puede cuantificar en meses o años, ¿qué significa? Que si no hay el pago de parte del gobierno, de que se igualen las pensiones, al mes de diciembre no tendrá recursos el IES para pagar las pensiones porque no puede vender esos bonos, no puede pedirles a los afiliados, les retiro el préstamo que les di, no. Son 2 meses y por lo tanto
tienen que empezar a hacer toda una reingeniería y saber cuántos meses más tiene el fondo de pensiones para pagar. Y por lo tanto, de acuerdo a nuestras simulaciones, no le queda sino hasta el año 2023 posiblemente, porque ya Eso todo... me interesaba saber. ¿Sabe por qué? Lo que usted acaba de estimar ilustra la gravedad de la situación. A veces la gente no entiende que el colapso está cerca. Una cosa más. Usted también recordó que desde el 2001 las decisiones que debían haberse dado no se han dado. ¿Qué puede hacer este señor que está tomando agua para no pasar a la historia como uno más de lo que no decidió lo adecuado? ¿Qué puede hacer en la circunstancia actual, en el tiempo que le queda y con la dirección que ha tomado? ¿Qué debe hacer mejor de qué puede hacer? Porque todo el programa que estamos tratando no lo puede abordar. Pero ¿qué puertas debe abrir por lo menos o empujar? Tiene que proponer al Ejecutivo que proponga a la Asamblea la restitución de los fondos de reserva. ¿Quién va a pagar los fondos de reserva? Será entre el empleador y el trabajador, tendrá que discutirse posteriormente. Pero con eso, una parte, 4.33% va al Fondo Solidario, que está con este enorme hueco. Y el 4% de ese fondo de reserva va a una cuenta individual, porque la cuenta individual es la que le va a permitir al afiliado tener transparencia, rendición de cuentas. Eso es lo que nos hace falta, porque los afiliados no han tenido la información de saber dónde están invertidos sus recursos. Yo he conversado con mucha gente y me dice, yo ya tengo derecho a mi jubilación porque he aportado toda mi vida. Cuando yo le digo, ¿sabes lo que tú has aportado? No queda nada, porque tú lo que aportaste sirvió para financiar las pensiones de tus abuelos y tus padres, y tienes que rogar que hayan más hijos que nazcan porque ellos son los que van a financiar tu pensión. No entienden. Entonces no se les ha comunicado a la población. Por lo tanto, no podemos ir a la cuenta individual, como el caso de Chile, porque nuestro país no resiste esas condiciones, sino a un sistema mixto. De esa manera, la pensión de jubilación estaría financiada por el Fondo Solidario y progresivamente por esta cuenta individual. Lleguemos hasta allí. Aparte de Renato Landín, ha mandado una pregunta Vanessa Silva de Diario del Comercio, otra Wilmer Torres también, y una adicional para Marco Proaño Maya. Las procesaré enseguida tras culminar con estas pocas mías. Doctor Proaño Maya, ¿usted cree que para modernizar y salvar al IES en la línea que se viene discutiendo, se requiere una reforma constitucional que consagre un nuevo sistema como el que se propone, o dentro de los márgenes que la ley permite, esta transformación modernización se puede hacer? Tiene que haber una reforma constitucional. Vía plebiscito, vía debate en la Asamblea Nacional, con el cumplimiento de las exigencias que establece la misma Constitución. Pero tiene que haber una reforma constitucional, porque la Constitución dice que el seguro social es público y universal, y además señala, el IES, el ISPA y el ISPOL son las únicas entidades que tienen como atribución dar las prestaciones a sus miembros, a sus afiliados. Mire, el sistema de reparto no funciona si es que no existe la participación del Estado. El fondo de pensiones está descapitalizado. Yo, con todo respeto al señor presidente del Consejo Directivo del IES, él decía en declaraciones públicas que va a exhortar al Ejecutivo a que paguen el 40%. No, señor. Hay que exigir, hay que reclamar, porque es un derecho de la gente. Es una obligación en verdad. Una siguiente pregunta sobre esta misma cuestión. Hasta que se dé esa reforma constitucional o una reforma de la Constitución que viabilice estos cambios, esta modernización, dentro del sistema y la legislación imperante, aparte de esto en lo cual yo coincido, nada de que exhortar. Aquí tienes que cumplir una obligación. Aquí lo dice y me la tienes que cumplir. Una cosa es que seamos amigos, otra cosa es que te tengan que rogar. ¿Ya? Hasta que aquello se dé, dentro del marco jurídico actual, ¿qué se puede hacer? Mire, mucho se ha hablado aquí de la edad de jubilación. El artículo 186, último inciso de la actual ley, que no ha sido derogado, que está vigente
dice que cada 5 años tiene que haber un año de aumento para acceder al derecho a la jubilación. Ningún gobierno, ningún consejo directivo ha respetado esa norma que está vigente. Nosotros nos anticipamos al problema universal del envejecimiento de la población. ¿Por qué? Porque el afiliado que entra a la etapa pasiva, jubilado, ya no aporta. Entonces, ningún sistema en el mundo puede administrar la seguridad social 20, 30, 40 años si el jubilado ya no aporta. Ya, lo otro, que realmente es lo último. Hay quienes sostienen que en el IES no tiene que haber representación de los empresarios en el consejo directivo. Que lo que pasa es que del 20% que nos quitan del sueldo cada mes a los que son afiliados, les quitan, yo no soy afiliado. Desgraciadamente voy a afiliarme voluntariamente, Jorge, como un voto de confianza a su administración y otro de necesidad de mi economía, las dos cosas. De ese 20% que aporta el afiliado, en números redondos, un 9% lo da él, se le descuenta a él. Otro 11% lo da el empleador, pero no como aporte suyo, como aporte del afiliado para el cual él contribuye como patrono. Entonces, ¿qué diablos hacen los empresarios en el consejo directivo? El IES es de los afiliados, no de los empleadores o de los empresarios o de los patronos también, y los afiliados deben tener la claridad de encargar ese consejo directivo o administrativo a gente que sepa manejar eso técnicamente, como encarga el directorio, encargan los accionistas de un banco, al gerente, el gerente general, etcétera. ¿Es así o no? Toda la liquidez viene de las empresas. Ya vas. ¿Quién te dijo que puedes hablar? ¿Ya? Yo considero que los empleadores deben tener su representación, como tiene el Estado, siendo el mayor moroso, y como tienen los empleados. Pero ¿cuál será la crisis del Seguro Social ecuatoriano hoy día? Que no hay representación de los afiliados, no hay representación de los trabajadores. Ya 4 años. Ok. Pueden tomar decisiones, 2 de 3 hacen quórum, pero no son decisiones éticas, no son decisiones morales, porque no está la razón de ser del IES, que son los trabajadores y los afiliados. Gracias, doctor. Lleguemos hasta ahí. Y ya ves qué importante lo que dijo el doctor Proaño Maya. Deben estar ustedes representados ahí, y ciertamente lo que tú dices es verdad. ¿Dónde diablos viene la liquidez para aportar ese 20%? Principalmente de lo que hacen los empresarios que emplean 9 de cada 10 o empleaban trabajadores en el Ecuador. Ok, Jorge Guate, tienes una cantidad de bolas que batear. Entonces, empecemos con las bolas que tú quieras batear y luego te lanzo mis bolas yo. Dale. No, encantado. Mira, 5 comparecencias a la Asamblea para que aprueben el artículo 28 para poder incluir a los trabajadores en el Consejo. 5. Y todavía no se toma la decisión en la Asamblea para poder reestructurar aquello que fue establecido por la Corte Constitucional como la metodología de la selección de los empleadores. Ese es un tema. ¿Qué otro? Prosigue. ¿Verdad? El otro es, mira, para manejar el IES y mi forma de trabajarlo, insisto, es no ponerse en los pies del Estado ni a quien representa, sino ser un afiliado y un próximo jubilado más y tomar las decisiones. La decisión... Vamos a mis preguntas ahora sí, Jorge. Permíteme. Perdón que le tutee a este chico que era baterista de grupo musical hasta que decidió hacerse político. ¿Ya? Y hacía un programa, ustedes no lo veían, cuando yo estaba en TC, él hacía un programa infantil de jóvenes cuando era bueno realmente, ahora es más o menos. ¿Ok? Tú hablaste de la despolitización. Eso es imposible. Lo que tiene que haber es la desideologización y la despartidización. Pero el Consejo Directivo tiene que tener una visión política, pues, por la incidencia que tiene el IES. Pero Otra no la administración. cosa, no la administración, pero no la administración. La despolitización va desde el punto de vista de la administración. Okay. Mira el caso del Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico, siendo un banco del Estado,
ha tenido una mínima injerencia o cero injerencia del Ejecutivo. Entendido. Y ha hecho un camino adecuado, porque ha tomado decisiones en función de la normativa, los controles que tienen de la Superintendencia de Bancos, ha hecho camino al andar y hoy es el segundo banco más importante del país. Entendido, buen ejemplo. Qué buen ejemplo. Y otra cosa, la morosidad no solamente viene del Estado, también viene del sector empleador, 1.500 millones de dólares del sector empleador que no se ha pagado al sector, al Seguro Social. Por ende, Jorge, con una diferencia, cuando el empleador privado es el moroso, le caen encima con la ley. Cuando es del Estado, les da la gana. Pues. Entonces hay que apretar aquello. Yo no he exhortado, don Marco, al ministro de Finanzas. Le he exigido, y mis cartas han sido públicas y publicadas, en función de la dificultad que el día de hoy tiene el Seguro Social en relación a la liquidez y el tiempo límite que tenemos nosotros en función del uso de nuestros ahorros. Mis posiciones son duras dentro del gabinete y dentro de nuestros compañeros de gabinete a quienes les exijo. Es por eso que con los recursos que vienen ahora del Fondo Monetario Internacional va a haber un pago sobre el 40% porque tiene que ser prioridad y el presidente ha establecido como prioridad el pago al IES en función de la mora que tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad. El tiempo límite que me han dado a mí es las 7 de la noche y creo que mantener la agilidad y la puntualidad en el panel ha sido una clave del éxito, a riesgo de que algunos ávidos de más les parezca superficial. Para eso les digo, insístanle a Patricio Alarcón en que lo haga con una frecuencia determinada sobre este tema, aunque no sea siempre el mismo público o los mismos invitados, desde luego que no sea siempre el mismo moderador, y en un tema lleguemos a avanzar en los muchos que ustedes han propuesto. Preguntas. En el orden que me llegaron, Renato Landín para Jorge Guate. ¿Por qué el gobierno no legaliza la participación del Consejo Directivo del IES con la representación de los afiliados y jubilados y le da independencia y autonomía que el IES requiere? Lo primero lo respondió. Lo segundo... Lo segundo no me quedó claro, Carlos. Y le da la independencia y autonomía que el IES requiere. Debe tenerlo en la ley. En esta reforma tiene que haber esa independencia y autonomía. Es una lucha constante de que no se politicen las decisiones dentro, porque el IES ha sufrido de la política y las decisiones que se han tomado han sido en función de votos y ha sido una institución en el cual han nacido partidos políticos y eso no puede pasar en el IES. El IES es un país dentro del Ecuador. Y como tal hay que cuidarlo tanto como el propio país. Al doctor Marco Proaño Maya, no dice quién le hace la pregunta. Siendo la seguridad social una política pública, ¿cómo conseguir que el sistema de reparto intergeneracional sea un sistema de ahorro? Mire, el sistema intergeneracional está organizado y tiene como activo la solidaridad. El joven aporta por el viejo. El que tiene buena salud aporta por el enfermo. El que tiene más ingresos aporta por el que tiene menos ingresos. ¿Por qué? Porque en este sistema los aportes se transforman en prestaciones. Por eso, cuando a mí me dicen, ustedes solamente luchan por los jubilados, yo les digo, estoy luchando por los jóvenes. ¿Por qué? Porque el joven debe saber, debe tener conciencia que alguna vez va a ser viejo. Es el proceso inexorable de la vida. ¿Quién ha dicho que ser viejo es un castigo? No, señor. Dios quiera. Hay que celebrar la vida. Dios quiera. De paso, aquí no hay viejos, aquí hay mayores nada más. Para Kenia, Pablo Andrés Proaño pregunta dos cosas. ¿Por qué te ríes tú? Es verdad. ¿Tú has visto a un joven con la vitalidad de Marco Proaño Maya? No. Ah, ok. Entonces no es autobombo. Te digo en serio. Ya, lo que pasa es que, ¿cómo se llama? Rodrigo se pinta el pelo, pero es mucho más joven todavía. Es blanco. ¿Ya? Y en cambio se le cae a Patricio. Y le sale en el lado equivocado a Jorge. O Kenia, que es la única millennial aquí. Primera pregunta. ¿Cómo buscar privatizar los fondos de capitalización si existe una prohibición constitucional sobre el tema? Yo no hablé sobre privatizar fondos y quiero dejar claro el segundo pilar. Es un esquema de aseguramiento que puede ser el mismo esquema que estamos utilizando, pero equilibrando estos coeficientes donde tus gastos sean iguales a tus beneficios.
Entonces, mucho cuidado, ¿no? Ok. No, y no creo que la privatización sea mala. Yo creo que tú puedes competir libremente en el tema de inversiones, pero por el lado de la inversión, por el lado de los seguros, para mí sí, los seguros públicos funcionan bien siempre y cuando hay una buena administración. Segunda pregunta, del mismo Pablo Andrés Proaño. ¿Debe existir un régimen de transición en los cambios a los requisitos, edad, aportes, que se hagan a futuro para acceder a una pensión jubilar como se hizo en el caso colombiano de la ley 100? ¿Cuál es la respuesta, cuál es la propuesta, perdón, sobre ese régimen de transición que a mi criterio sería fundamental? Definitivamente, tú no puedes pasar de un lado a otro, decir desde hoy cambiamos las reglas del juego y todos los que estamos afiliados nos vamos para allá. Es lo que proponía Jorge. Él decía, vamos a pasar en el cálculo de la fórmula, el cálculo de la fórmula de pensión, a 20 mejores años o a 10 mejores años. Año a año, un año, en el 2022 2 años, y vas aumentando 3 años. Y luego también pones periodos, es decir, los jóvenes, los que nacieron hasta el año 1961, se van a acoger a este régimen. Los que nacieron hasta el año 1980 se acogerán al siguiente. Es claro, tiene que existir un régimen transitorio. Ok, para Rodrigo Ibarra, pregunta Antonio Álvarez. Se estaba evaluando aumentar el porcentaje de aportación al IES, algo que hemos tocado de alguna manera. ¿Será un aumento para el aporte patronal o el aporte personal? Bueno, de acuerdo al cuadro que tenemos actualmente, por ejemplo, para salud, actualmente todo aporta el empleador, el 5.94%. Esa es una posibilidad que también habría que estudiar si el Seguro Social sigue o no dando prestaciones médicas, sabiendo que hay un sistema nacional de salud y hay hospitales como de la Junta de Beneficencia, hospitales del ISFA, del IES, y formar un solo sistema para evitar traslates. Ahí tienen un porcentaje que podría destinarse para financiar pensiones. Okay. De tal manera que la tasa de aportación puede afectarse, sea al empleador o al trabajador, eso no interesa sino lo que se recibe. Pero yo quisiera más bien proponer otras dos ideas que también mencionó Patricio, relacionados con las reformas laborales. No puede cambiarse el sistema sin hacer una verdadera reforma. Yo he planteado la posibilidad de reformar el desahucio y la jubilación patronal. El desahucio debería reformarse para evitar que se le pague al trabajador cuando renuncia, sino que se vaya acumulando en una cuenta y se le pague en forma de una pensión cuando llegue a cumplir los 60 o 65 años. Y la jubilación patronal debería reformarse también para que sea con la posibilidad de que el propio trabajador también vaya aportando para esa cuenta. ¿Y la otra propuesta cuál es? Y se transforme en un sistema complementario. Por lo tanto, no se puede pensar que las personas que tienen 40, 50 años crean que van a tener garantizada su pensión. Si es, Disculpen que los apremie por el tiempo. ¿La otra propuesta era? El desahucio acumulado, parecido a un tipo como mochila austriaca, que funciona muy bien en Europa, y la jubilación patronal modificada, que no permita, por ejemplo, que una persona cuando llegue a los 18 años pierda todo su beneficio, ni tampoco que una persona que llega a los 25 años recibe el monto global y sigue trabajando. Eso desnaturaliza el concepto de pensión. Tiene que ponerse una edad mínima de jubilación con la jubilación patronal, la misma que la del IES. Por lo tanto, tiene que verse diferentes pilares para que la persona tenga una pensión. Rodrigo, para usted, Wilmer Torres Peña pregunta, ¿es posible aclarar el tema sobre el incremento de la edad de jubilación? ¿Necesitan un estudio actuarial que justifique eso? El estudio actuarial ayudaría para saber en qué año efectivamente se puede poner en marcha la nueva edad. Yo he planteado que esto tiene que ser conocido con anticipación. Alguna vez yo decía, por ejemplo, las personas que nacieron en el año 61 se jubilarán a los 61 años de edad. Los que nacieron en el año 1962 a los 62 y así sucesivamente hasta llegar a los 65 años. Esa podría ser una alternativa. O la otra, lo que hace en Estados Unidos, que uno conoce ya cuál es su edad de jubilación. En Estados Unidos, la edad de 65 ha subido y ahora ya hay gente que se va a jubilar a los 68 años. En Japón hay gente que se va a jubilar a los 70 años. Pero nosotros no podemos pensar en que tenemos que tener un sistema estático si sabemos que la demografía va cambiando. Entonces tenemos que adecuarnos a las nuevas realidades. Pero, claro, pero con un consenso, convenciendo a los trabajadores la necesidad de los cambios, convenciendo a los empleadores también por qué hay que hacer estas modificaciones. Ok. Concluimos con la pregunta para Jorge Guate, no dice de quién. Tras eso, a cada uno le voy a rogar un concepto final de cierre, de conclusión, y termina el espacio Patricio Alarcón, que está muerto de frío ahí.
¿Se ha tomado alguna decisión sobre el financiamiento de las atenciones a los hijos menores de edad, Jorge? Estamos estudiando cuál sería el mecanismo. Necesitamos un estudio actuarial para eso porque realmente tiene que ser financiado, por un lado, y porque no está financiado. Y por el otro lado, hemos conversado con el representante de los empleadores y con el equipo de trabajo de que sea un aporte voluntario de quienes realmente tienen los hijos de menores a 18 años. Hasta ahí hemos llegado a una conversación. Ok, cerremos esto con 1 minuto de cada uno de ustedes con su conclusión, última reflexión, propuesta, como sea que quieran ocupar este tiempo en el mismo orden. Kenia Ramírez. Para concluir, yo dejo la recomendación clara, una reforma integral con un modelo multipilar que sea discutido por todos quienes formamos el IES, la academia y organizaciones internacionales. Un pilar 1, protección base, que como yo les decía puede ser financiado por la contribución actual del gobierno. Un pilar 2, un esquema de aseguramiento donde los beneficios que se reciban sean equilibrados con las cotizaciones que se realizan. Y un pilar 3 para las personas que pueden y tienen mejores ingresos para una mejor pensión en el futuro. Ok. Doctor Marco Proaño Mayas, un minuto final. Mire, yo considero que es importante que el país conozca cuál es el informe de la Superintendencia de Bancos. Informe público, informe oficial, en donde hay un déficit tanto del seguro de invalidez, vejez y muerte como en el seguro de salud. En el seguro de invalidez, vejez y muerte se prevé ingresos para el presente año de 3.012 millones de dólares y como egresos para pagar pensiones de 4.832 millones. Hay un déficit de 1.820 millones de dólares. Y en el seguro de salud, para este año, hay la perspectiva de ingresos de 1.520 y egresos de 2.092. También hay un déficit, en tal forma que si sumamos el déficit del seguro de invalidez, vejez y muerte y el seguro de salud, estamos ante una crisis del seguro social. Okay. En tal forma que no podemos permitir que el IES siga haciendo préstamos de reinversión al BIES, porque está tomando las reservas que son de los jóvenes y sin juventud no hay futuro para el país. Muchas gracias. Ok. Doctor Rodrigo Ibarra, usted sigue. El Ejecutivo debe mostrar liderazgo, debe tomar decisiones y igual el presidente del Consejo Directivo tiene que tomar decisiones ahora, no esperar que venga el próximo gobierno, porque viene el próximo gobierno, en los primeros meses toman unas decisiones para cambiar la seguridad social, pierde toda su popularidad. Este gobierno está de salida, tiene que cambiar, ha recibido un préstamo del Fondo Monetario, pero ese préstamo no es que está garantizado que le va a dar al Seguro Social, hay una cantidad de pagos atrasados, por lo tanto, el ministro de Finanzas está actuando con mucho detenimiento saber cómo asigna esos recursos. Al Seguro Social creo que le deben alrededor de 8.000 o 9.000 millones de dólares y el préstamo del Fondo Monetario es de 6.500, pero no es que llegue esto a diciembre. Por lo tanto, es urgente tomar decisiones. Es fundamental que la población entienda que va a tener que hacer cesiones de sus beneficios y tener que aportar más o incrementar la edad o el Estado tener que ajustarse para cumplir con las obligaciones. Y esto tiene que hacerse bajo consenso. Y las personas que algo sabemos de este tema, tenemos que tener un idioma suficientemente pedagógico, didáctico, para que la población entienda. Porque si usted le propone a un obrero, el obrero lo que va a decir es, a mí quiero que me garanticen Correcto. y que me suban la pensión. Así es. Ustedes han sido, creo que, convincentes en eso. Lo que hay que hacer todos es, te insisto, Patricio, reiterativo. Uno es ninguno. Este panel debe reeditarse con la frecuencia que ustedes consideren del caso. Yo creo que la gente especialista que sí nos ha seguido tiene muy clara conciencia del valor de lo que cada uno ha dicho. Yo que conozco de distancia del tema estoy impresionado. Jorge Guate, con sus conclusiones cerramos. No, simplemente una aclaración también a don Marco. El Fondo de Salud puede trabajar con 1.500 millones de dólares sin ningún problema. El presupuesto es de 2.000 millones. Muy probablemente
ese presupuesto no se complete. Pero lo que yo sí tengo que decir es, primero, consenso; segundo, despolitización; tercero, independencia; y cuarto, no importa lo que hagamos, no importa la ley que cambiemos, si existe deshonestidad y robo, como nos ha tocado ver, cada dólar que usted le quiera cobrar al ciudadano va a ser reclamado y con justa razón. Bien. Hay que limpiar también al Seguro Social de la corrupción y que nos roben los recursos a los afiliados y a los jubilados. Con esto sí. Y ahí la llave la tiene usted. Yo coincido en eso. Nadie querrá aportar, ni hacer, ni oír nada mientras se sigan feriando sus recursos y no haya una administración técnica como la que aquí se ha dicho claramente. Pero una cosa más, Jorge. Así como ha enfrentado usted la peor situación, como has enfrentado tú la peor situación, tienes la mejor oportunidad. Lo que mencionaba hace un rato Rodrigo y lo invocaba respecto a los jóvenes Marco Proaño y lo analizaba Kenia. Tienes la mejor oportunidad. No sé si lo entienden bien. Es ser un gobierno de salida, que no tiene nada más que la posteridad que salvar, a quien nadie quiere derrocar, cuyo negocio para todos es que pueda terminar y ciertamente de la mejor manera les permite hacer algo impopular, pero algo histórico, inteligente. Impopular, pero histórico, haciéndole ver lo que ustedes decían, a la gente su realidad y cuál es el beneficio de algo que aparentemente lo va a sobresaltar o ajustar más, pero que le va a significar devolverle lo que le han robado. Así de simple. Si no lo ven de esa manera, ocurrirá que pasan la pelota para el siguiente no lo querrá hacer porque comenzó recién el gobierno y así nos vamos hasta que esto se vaya al precipicio. Solo para cerrar, Carlos, que para mí es importante. Yo no estoy aquí para lo popular. Sí estoy para lo histórico. Y ya en mi vida algo histórico he hecho. Y mi posición es tomar estas decisiones que ya las hemos conversado. Solo es de plantearlas al Consejo y que se toman las decisiones aguantando, obviamente, la protesta social, que yo estoy dispuesto a hacerlo. A mí la popularidad no me interesa. Bien, vamos a ver cuánto trecho hay del dicho al hecho. Patricio Alarcón, usted tiene el privilegio del cierre en este lío en el cual me ha metido. A todos, mil gracias y buenas noches. Bueno, muy honrado. Muchas gracias a todos por acompañarnos, muchas gracias por exponer sus puntos de vista muy válidos. Por fin tenemos un representante del Ejecutivo, el presidente del Consejo Directivo, que entiende la problemática y una persona que me parece que es práctica y creo que puede tomar buenas decisiones. Creo que es importante que finalmente la mesa chica se dé cuenta que ya no debe pensar en política. Ya acabaron con la economía de este pobre país, no siguieron con el mismo modelo, no hicieron las reformas que tuvieron que hacer a su debido momento. Y ahora espero que se permita que se hagan los cambios que el IES requiere, ¿no? Que requieren los ciudadanos más allá del IES. Hay muchos temas, es importante que se consiga la posibilidad de que el fondo de pensiones o el aporte del gobierno sea sostenible y para eso hay que buscar la manera de que ciertos recursos administrados por el sector privado puedan terminar en el ahorro del IES. Entonces ese aporte debería irse a su vez, el aporte del Estado debería ir hacia la inversión privada, invertirse también en la bolsa de valores, que crear un círculo virtuoso. No pienso, además, y voy a ser muy breve en mi conclusión, no pienso que se debe aumentar la tasa hasta que el IES haga el ajuste que tiene que hacer. Entonces, ¿qué me van a decir? Hay que ajustar la tasa, como dice Kenia, en 3, 4 puntos. ¿Y cómo lo van a hacer? Para mantener a 36,000 empleados, para tener un sistema de salud que muchas veces la gente ni siquiera consigue turnos, ¿no? Pues eso no lo vamos a permitir. Entonces, hay que ir por pasos, tiene que haber un cambio integral, tiene que haber cambios legales, tal como lo dice Rodrigo, tiene que ser sostenible para beneficiar a los jóvenes, tal como lo dice Marco. Entonces, es un tema complejo, pero existen las soluciones y todo está en una palabra que he oído que se ha mencionado y lo he escuchado con gusto esta noche, que es un consenso. Y eso va a ser lo más importante, educar a la gente para que entienda la importancia de la reforma estructural que se debe hacer en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que puede traer mucha riqueza al país, transformar la economía del país. Muchas gracias, señores y señoras, señores y señorita,
por acompañarnos el día de hoy. Muchas Un gracias. abrazo a todos. Siempre a las órdenes. Muy amable, gracias. Honor. Gracias, Patricio, y gracias a Hasta luego, todos, gracias. Hasta en luego, especial Kenny. Gracias, a Carlos Vera por haber moderado este evento. Los esperamos la próxima semana a las 5:30 de la tarde en nuestra fanpage, la Cámara de Quito, con el Consenso Ecuador Reforma Laboral, los cambios que requiere la normativa laboral post-COVID para generar nuevos y mejores empleos. Una Qué buena bien. noche para todos. Chao. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.